Las tecnologías presentan una serie de oportunidades para mejorar nuestra práctica docente y desarrollar competencias principalmente comunicativas. En este video abordaremos algunas competencias que son necesarias para los docentes en la virtualidad, algunas que son compartidas en los entornos presenciales y otras que son específicas o que se deben de desarrollar un poco más en la virtualidad. Vamos a comenzar primeramente con la competencia de ser capaz de conocer, de captar y de expresar emociones a través de los instrumentos y posibilidades que ofrece un entorno en línea. En este punto es necesario que consideremos que el profesor debe tener la habilidad de expresar y captar la carga de comunicación afectiva durante la comunicación mediada por un entorno en línea. Como profesor, debemos de poner ejemplos de esta expresión de emociones y deberemos fomentar la comunicación a través de los mensajes, ya sea privados o públicos, que se van dando durante la formación en línea. Nuestra recomendación es que te expreses en tus videos de manera lo más natural posible. Cuando escribas, pues utiliza emoticonos, signos de admiración, signos de pregunta, que te permitan demostrar la emoción que tú estás tratando de demostrar a tus estudiantes. También es muy importante que invites a tus estudiantes a compartir sus propias emociones. Recuerda que algo que hay que cuidar es precisamente la comunicación y una comunicación efectiva. También no tienes que ser muy sensible a las necesidades de tus estudiantes y detectar cuando no estén comprendiendo algo. En las clases presenciales esto es mucho más fácil porque podemos mirarlos y a través del lenguaje no verbal, pues eso nos da información de cómo está yéndole al estudiante. Aquí el lenguaje no verbal se reduce. Entonces tenemos que ocupar un lenguaje verbal para expresar todo eso que sentimos, tanto nosotros como los estudiantes. Por otro lado, es necesario ser capaz de tener y de transmitir empatía con los estudiantes en las diferentes situaciones de la formación o de las clases virtuales. La empatía como competencia interpersonal y como actitud no es fácil de adquirir y de demostrar, pero es importante que como profesores se desarrolle como una de las habilidades que más te ayudará a conocer a tus estudiantes y sobre todo a conectar con ellos. Tener estrategias para conocer y ser capaz, sobre todo de entender lo que está sucediendo al otro lado de la pantalla, mejorará tu calidad como profesional y mejorará tu capacidad para poder dar una clase efectiva. Nuestra recomendación es que cuando el estudiante se acerque a comentarte alguna problemática o cuando tú detectes que tenga una problemática o infieras que tenga una problemática, lo escuches con atención y trates de leer entre líneas sobre la necesidad real. Además, como ya te mencionábamos en otros videos, extiende tu mano siempre que sea pertinente, ¿no? Hay que ser un poquito flexibles en los entornos virtuales. Por otro lado, es necesario que el docente sea capaz de crear y mantener un clima de motivación por el aprendizaje. Como lo vimos ya en el apartado del clima del ambiente virtual, ¿no? Eh, es necesario mantener buenos entornos de aprendizaje, ¿no? En este sentido, la motivación, pues tiene que ser uno de los pilares fundamentales para el aprendizaje, ¿no? La presencia sistemática del profesor y el acompañamiento de cada una de las actividades que vaya desarrollando, pues deben de estar apoyadas en acciones que motiven a los estudiantes, que lo inviten a participar, que lo inviten a seguir adelante y a continuar con lo que se está realizando en tu asignatura, ¿no? Es necesario que entonces, cuando enseñes tus clases en línea, intentes establecer metas con tus estudiantes de manera clara. Apoya tus presentaciones y tus contenidos con actividades como de gamificación, por ejemplo, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en investigación, etcétera, ¿no? Estas tendencias educativas, ¿no?
Inclusive algo sencillo como un Kahoot o un cuestionario o incluso preguntas que permitan captar la atención del estudiante. Si estás, por ejemplo, en una videoconferencia, es sencillo pedirle, y estás viendo a tus estudiantes, pedirle, pues bueno, oigan, miren, ¿quién está de acuerdo con la afirmación de tal, tal, tal? Por favor, levanten la mano y que el estudiante, pues levante la mano para hacer así crear un ambiente de interactividad. Otra de las competencias que hay que fomentar es ser capaz de disponer un entorno, unos recursos y unas actividades para facilitar el aprendizaje. Acompañar significa saber diseñar y planificar una formación que haga una propuesta al estudiante que facilite y fomente su progreso. La planificación debe estar centrada, como se ha apuntado ya con anterioridad, en la actividad de aprendizaje del estudiante y no simplemente en la tarea de estudiar que se atribuye tradicionalmente al profesor. Aquí nuestra recomendación es que pienses en todo momento sobre qué actividades de aprendizaje puedes dejar a tus alumnos, ¿no? Eh, y estas actividades, en el entendido que puedan aterrizar el contenido que tú estás mostrando y para que ellos puedan llevarlo a la práctica como parte de su desarrollo profesional, ¿no? En muchas ocasiones, en este sentido, pensamos que algún día esta información le va a servir al estudiante. Creo que uno de los grandes avances que tenemos en educación es el conocimiento de que si el estudiante no lo ocupa, si el estudiante no ocupa ese conocimiento ahora, ese conocimiento seguramente será olvidado. El estudiante tiene que dar el significado y tiene que darles utilidad en ese momento de su formación o en esos días de su formación, ¿vale? Bueno, otra de los grandes competencias que debe de desarrollar el profesor es la capacidad de asesorar en el proceso de aprendizaje, atendiendo a las necesidades e intereses individuales, ¿no? Cada estudiante empieza su proceso de formación con unas necesidades y expectativas individuales. En esta transformación en entornos virtuales, esto se verá pues eh, nuevamente reestructurado, ¿no? Van a tener nuevas ideas de qué es estudiar en línea los estudiantes, ¿no? El profesor, perdón, debe de atender al conjunto del grupo sin que ello sea motivo para no intentar que cada estudiante pueda desarrollar las competencias propuestas en relación con lo que más le pueda interesar. Tenemos que hacer ese vínculo entre lo que el estudiante desea de la enseñanza y lo que nosotros o el plan curricular nos está marcando. Al igual que en las clases presenciales, siempre va a ser importantísimo conocer las motivaciones que llevan a los estudiantes a tomar un curso y a partir de ellos pensar cómo planificar para que el contenido pueda ser, como lo decíamos ya, disponible en la vida que tiene el estudiante en ese momento. Esto ayudará a que pues el aprendizaje pueda ser significativo para el alumno y por tanto poder recordarlo por más tiempo. La siguiente de las competencias que tenemos que abordar es la capacidad de investigar sobre la propia práctica docente en entornos en línea y la actividad de aprendizaje del estudiante. Como todos sabemos, ser profesor implica una actitud de mejora constante en la práctica docente. Una de las competencias que actualmente demanda la universidad a sus profesores es la de ser capaz de reflexionar sistemáticamente e investigar sobre el desarrollo de su propia práctica, ¿no? Una reflexión de lo que hacemos y una mejora continua, con el objetivo, pues, de mejorar lo que ofrecemos al estudiante y comprender mejor cómo éste desarrolla su actividad de aprendizaje, tanto en los entornos presenciales como en los entornos virtuales. Es necesario comentar que actualmente existen un sinfín de recursos digitales, sinfín de plataformas virtuales que nos pueden enseñar acerca de la didáctica de las plataformas digitales, de las herramientas, de las plataformas, etcétera. Y todo esto en general puede ayudarnos a mejorar nuestra práctica. De hecho, en mi experiencia, muchas de las herramientas que adquiero para los cursos virtuales, pues me sirven muy bien para también los cursos presenciales y para poder
hacer mucho más interactiva y dinámica mi clase. Pues bien, em, como palabras finales, es necesario cuestionarnos, ¿no? Pero antes, pues bueno, vamos a hacer el cierre de lo que acabamos de ver, ¿no? Como pudimos observar, ser docente en la virtualidad requiere de competencias pues muy similares a las clases virtuales. Sin embargo, pues como tú te pudiste dar cuenta o como ustedes se pudieron dar cuenta, existen algunas diferencias respecto a los medios y los canales en los cuales vamos a estar transmitiendo la información. Nos gustaría entonces que pienses en la asignatura que impartiste en el semestre pasado y también en la asignatura que vas a impartir en el próximo semestre. ¿Qué recursos innovadores crees que serán útiles, no? No solamente nos referimos aquí a los recursos digitales o a las herramientas digitales, sino también a esas actitudes, a esos valores, esa flexibilidad, o sea, ¿cómo vamos a innovar en tu próxima clase, no? ¿Y en qué situaciones los estudiantes, piénsalo desde sus casas, puedes pueden aplicar lo que les enseñaste o lo que les enseñarás, ¿no? Vamos a tratar de hacer un ejercicio de situar el aprendizaje en el entorno del estudiante, ¿no? Desde las posibilidades que ahorita existen, ¿no? Pues bien, por mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias y nos veremos en un próximo video. Muchísimas